Abrimos una nueva mesa de En Perspectiva, hoy con la propuesta de colocar la mirada un poco más lejos que lo habitual. Hoy volvemos a reunir la mesa del futuro. El objetivo es reflexionar con las luces puestas, digamos, a 20, 30, 50 años por delante. Es la tercera experiencia de este tipo de tertulias. Y voy a presentar a quienes nos acompañan esta mañana. Dos de ellos ya han estado en otras de las que hemos desarrollado. Dos son debutantes. Empiezo saludando entonces a Facundo Ponce de León, doctor en filosofía, docente en la Universidad Católica, comunicador, porque dirige la productora Mueca Films, responsable del ciclo El Origen en Canal 12. Buen día, Facundo. Buen día, Emiliano. Un gusto estar acá de vuelta. Nicolás Jodal, ingeniero en computación, cofundador de Artech, cuyo principal producto es Genexus, Premio Nacional de Ingeniería 1995. ¿Qué tal, Nicolás? Buen día. Buenos días, muchas gracias por invitarme. Es un orgullo que me vuelvan a invitar. Sí. Por lo visto te fue la bien. Segunda vez. Sí. Algo habrás hecho bien. Sigo con Gerardo Caetano, historiador, politólogo, que es coordinador académico del Observatorio Político del Instituto de Ciencia Política de la Universidad de la República, docente investigador grado 5. Buen día, Gerardo. Buen día, Emiliano. Un gusto estar aquí. Y por último saludo a Rafael Radi, doctor en Medicina y en Ciencias Biológicas, director del Centro de Investigaciones Biomédicas, miembro de la Academia Nacional de Ciencias de Estados Unidos desde abril pasado. Ese fue el motivo por el cual charlamos la última vez, ¿no? ¿Qué tal, Rafael? Bienvenido. Muchas gracias, Emiliano. Habíamos estado en contacto por teléfono y ahora tengo el gusto de acompañarte en el nuevo estudio. Felicitaciones. Les propongo el primero de los temas. Para muchos, pensar en el futuro es pensar en avances tecnológicos y científicos. Autos voladores, una medicina que sea capaz de curar todas las enfermedades, viajes al espacio, en fin. Las posibilidades son infinitas, aunque algunas suenan más a ciencia ficción que a una realidad factible. De todos modos, hoy mismo ya observamos algunas tendencias que nos permiten de algún modo predecir hacia dónde vamos en esta materia. Esta es la inquietud que tiene Nicolás Jodal. Vamos a dejarlo a él que plantee el tema. Muy bien, Emiliano. Yo creo que, por resumirlo de una manera, el futuro ya no es lo que era, ¿no? Digamos, lo que se pensaba de autos voladores y ese tipo de cosas, o que íbamos a estar en Marte, el futuro no agarró para ahí, ¿no? Pero agarró para un lado bastante interesante. ¿Cuál? Bueno, yo creo que una de las cosas más importantes es lo que estamos viviendo y que vamos a vivir de ahora en adelante, es una serie de disrupciones. Disrupciones se refiere, es un nombre medio raro, pero lo que se refiere es a cambios radicales más o menos inesperados en una serie de industrias. Hoy lo estamos viviendo en algunas, por ejemplo, la industria automotriz. En la industria automotriz, digamos, las últimas grandes empresas se habían creado en la década del 30, en la década del 40, las japonesas, digamos, pero normalmente casi todas las industrias de 1910, el principio de siglo, ¿no? Y de repente aparece un fabricante de auto que se llama Tesla, que aparece de la nada, que nadie lo conoce, que nunca había fabricado un auto en su vida, y aparece un auto 100% eléctrico. Y está haciendo una revolución, digamos, está haciendo una revolución interesante. Por ejemplo, tú tenés el auto, pero el auto es prácticamente software. Entonces, en cada versión del software que tú tenés, de la misma manera que tú te actualizás el software en tu máquina, te actualizás el software del auto. Entonces, hace una semana lanzaron una actualización del auto. ¿Qué versión tiene? El Autopilot, que se maneja solo. Entonces, vos tenés un adelanto del Google Car. Bueno, estos se adelantaron al Google Car, digamos, están adelante de ellos, digamos, le hicieron una disrupción al propio Google, digamos. Mientras Google está pensando cómo hacer ese auto y cómo lo va a hacer, esto le hicieron una actualización del software a un auto que existe y hoy te maneja, digamos, por supuesto con algunas restricciones. Por ejemplo, si tú vas a una carretera y pones el señalero, lo único que tenés que poner es el señalero que vas a cambiar de carril, y el auto va a cambiar de carril solo, a no ser que haya otro auto que no te va a dejar cambiar de carriles. Y voy a mover el volante, pero el auto no te va a obedecer, digamos. Sí, vi algunos de los videos. Y son obviamente muy interesantes, inquietantes también. Bueno, porque todos si hay una cosa que tiene el mundo de la tecnología, es una frase que yo uso mucho, que es: los problemas nunca se solucionan, se cambian por problemas nuevos.
Entonces, resolvemos un problema, resolvemos el tema y nos compramos unos cuantos problemas nuevos, que vayan a saber, la mayor parte ni sabemos cuáles van a ser los problemas nuevos, ¿no? Pero en definitiva, entonces, con este ejemplo, ¿qué es lo que tú querés que discutamos? Es una disrupción. ¿Cómo impacta todo esto en nuestras vidas? Lo que yo estoy diciendo es, industrias que eran absolutamente estables y tú dices, nada va a pasar y, digamos, de alguna manera, hablando en criollo, tienen la vaca atada, de repente vienen, algún cambio tecnológico, viene un competidor foráneo que no venía del palo, digamos, que no venía, y hacen un cambio sustancial. Gerardo, ¿te gusta este asunto? Me gusta, me gusta. Yo creo que el futuro es la dimensión del tiempo más importante. Lo que pasa es que el futuro ya no es lo que era. Y eso creo que es una definición sustantiva. La forma en que se imaginaba el futuro, bueno, no en el siglo pasado, no hace 100 años, no hace 20 años, ha cambiado radicalmente. Nosotros creemos que el Internet nació con nosotros. Internet público es básicamente hace 20 años. Y ya nos resulta inimaginable vivir sin Internet. Y los sociólogos del trabajo plantean de que un joven que se incorpora hoy al mercado laboral, bueno, cambiará 15 o 20 veces de lugar de trabajo, pero vivirá 3 revoluciones cognitivas similares al Internet. Entonces esto plantea, bueno, por ejemplo, una pregunta: ¿cómo educar para un futuro que ya no es lo que era? ¿Cómo se forma en una disciplina o en un oficio? Y al mismo tiempo hay un elemento que todos los epistemólogos y los tecnólogos insisten. La gran apertura al futuro tiene que estar dimensionada por la afirmación de ciertos valores. O sea, el hombre tiene que seguir el control. La persona tiene que seguir el control. Castells lo dice: el que manda no es la Internet. El que manda debe seguir siendo la persona. Y cuando la persona pierde el mando, bueno, ahí empiezan los problemas. Cualquier transformación, y que hay que estar abierto a las transformaciones y aún abierto a la inquietud de la incertidumbre de las transformaciones, debe estar tensionado por esta idea de que el hombre mantenga el piloto. No, entonces, dejar el piloto en manos automáticas. Hay muchas formas de tener piloto automático, pero que la última decisión la tenga la persona. Yo diría, piloto automático ya existe, en muchos esferos, pero la última decisión... En algunos casos prefiero apretar el dedo yo, decís vos, ¿no? Exactamente. Es razonable. O la última decisión, tenerla el uno. botón rojo lo aprieto yo. Exactamente. Rafael Radi, desde la medicina, la biología. Estaba pensando que quizás desde el ángulo de las ciencias, evidentemente que buena parte del futuro está basado en el desarrollo del aparato científico, y estamos asistiendo, por lo menos en las áreas que yo trabajo, al nacimiento de nuevas disciplinas. Las disciplinas del siglo XX, de alguna forma, decodificaron aspectos de la realidad muy importantes, pero dejaban grandes áreas vacías de las que nadie se preocupaba, y había una cierta disociación, por ejemplo, entre las ciencias básicas de la medicina y las ciencias clínicas de la medicina. Para decir un ejemplo, estamos asistiendo ahora a la necesidad de llegar a enfoques inter y transdisciplinarios con la generación de nuevos paradigmas de cómo se debe hacer la ciencia de cara al futuro, y que también implica la generación de nuevos profesionales y nuevos lenguajes, donde, por ejemplo, los bioquímicos puedan conversar con los médicos clínicos, los ingenieros agrónomos con los ingenieros de alimentación, etcétera, etcétera. Entonces, yo veo el futuro en el desarrollo desde la perspectiva de la convergencia de disciplinas, el nacimiento de nuevas disciplinas y una ida y vuelta mucho más rápido y fértil a través de disciplinas. Necesitamos crear interfaces, interdisciplinas. Y eso implica un esfuerzo educativo enorme a nivel primario, secundario y terciario. Implica decodificar este asunto con una cabeza muy abierta, salir un poco a veces de los feudos de las disciplinas hacia zonas más desconocidas que nos hacen sentir un poco más inseguros, pero lo que era relativamente obvio
por lo menos en medicina ya está bastante claro que era. Y la farmacología tradicional prácticamente ya llegó a su límite, y de ahí la dificultad de generar nuevos fármacos que estamos teniendo. Entonces estamos asistiendo a fármacos que tienen que ver más con los biológicos, estamos asistiendo a asuntos que tienen que ver con el futuro de las terapias génicas y también de la medicina regenerativa. Y todo eso implica el esfuerzo conjunto de científicos básicos hasta los que están en el quirófano, y eso implica, como decía, interfaz interdisciplinas y la generación de un lenguaje compartido. A ver si te entendí, ¿me vas a dar una pastilla y voy a ser más joven? Bueno, sobre eso podemos llegar a hablar, pero eso no está tan lejos y puede llegar a pasar dentro de los próximos 25 a 50 años. Inclusive hoy, y da un poco de... me da pudor decirlo, en ambientes muy exigentes científicos se está hablando de la inmortalidad. Tú usaste el término disrupción, Nicolás. Eso sí que sería una disrupción. Acá tenés flor de disrupción. Claro, lo que pasa es que me quedé pensando que si las patecitas más dentro de 25 años voy a tener como 80, no sé si la quiero tomar. Las intermitencias de la muerte, ¿no? Saramago. Saramago, exactamente, ¿no? Vayamos a Facundo Ponce León. ¿Cómo te resulta este planteo que hacía Nicolás y que tuvo estas derivaciones ahora? No, es un planteo muy interesante. Desde ¿Ustedes usan el término disrupción en la filosofía? No. Creo que la filosofía es disruptiva sistemáticamente es disruptiva. Entonces, y creo que la tecnología también, la historia de la tecnología, igual que la historia de la ciencia, es el paradigma que se lleva a los límites hasta que se quiebra y se reemplaza. Pero ¿qué pasa? Si esto ya ha ocurrido tradicionalmente en la tecnología, ¿qué está pasando? ¿Una aceleración? Exactamente, hay una aceleración. De todos modos, para poner otro punto de vista sobre la mesa, lo que yo creo en el futuro, porque creo que hay pruebas hoy, es que la tecnología no es un discurso... no es un discurso que haga honor a la existencia humana, para decirlo de un modo bien pomposo y un poco en esta línea de la tecnología ha demostrado ser, y la ciencia ha demostrado ser, un discurso donde la persona humana como tal no queda, ¿cómo podría decir? No queda enmarcada. Mientras lo digo, estoy pensando en un texto que leí hace muy poco, que es El ocaso de la Edad Moderna, de Romano Guardini, un texto de 1948 que me llamó mucho la atención, porque él habla de todo lo que es el desarrollo científico, lo que es el paradigma tecnológico, y dice, en este paradigma la persona no está puesta en valor, no se está haciendo, y creo que ahí hay algo, no se está haciendo honor a lo que es la persona humana, lo que es la noción de persona. Y creo que ahí hay algo que es interesante de cara al futuro, porque además después tú lo ves, el auge de todo lo que puede ser estas cuestiones más de corte espiritual, de personas que rodeadas de tecnología en su vida cotidiana siguen diciendo, bueno, ¿y esto qué es? Y en el fondo, ¿para qué? Y la respuesta pueden venir desde lo tecnológico, pero el hecho de que esa pregunta sea tan fuerte muestra que el paradigma tecnológico como tal no llega a este lugar de si querés, de enmarcar la existencia en algo donde lo que puede ser un relato donde todos nos identificamos, como podría haber sido el relato ballista de, bueno, tener tu casa propia, tener tu empleo, que el Estado, bueno, esos relatos que uno queda todo enmarcado. La tecnología no ha dado señales de ser ese relato para la humanidad. Ajá. Creo Nicolás, te metieron un planchazo. Creo que esta mesa va a ser divertida, Emiliano, y tengo un punto de vista diferente al de Facundo. Por una alusión tiene la palabra el tertuliano Nicolás Jodal. No, yo tengo otro punto de vista. Yo creo que si uno ve la evolución de la tecnología, todas las tecnologías que tuvieron éxito fueron porque fueron a favor de la naturaleza humana. Es decir, en determinado momento siempre hay muchas tecnologías, en un momento del tiempo siempre hay muchas tecnologías que están compitiendo por tener éxito. Y las únicas que tienen éxito son las que son viables y que van a favor de la naturaleza humana. El ejemplo más claro es Internet, digamos. Internet tuvo éxito porque nosotros somos un animal gregario. Si nosotros tenemos en nuestro valor sustancial es comunicarnos. Una de las peores torturas que se puede hacer es aislarnos, ¿no? Si uno aísla a un humano es... Ahora, si vos aislás a un tigre, el tigre no tiene ningún problema, la mayor parte de su vida vive así. Digamos, Internet no andaría en el mundo de los tigres. Es decir, Internet funcionó porque va a favor de nuestra naturaleza humana.
A favor de nuestra naturaleza humana también está muchas veces ser cautos. Nosotros tenemos que ser cautos, no podemos aceptar cualquier innovación, siempre tenemos que tener un mecanismo de prudencia, siempre hay una tensión dentro de la humanidad entre los que quieren llevar las cosas al límite y los que dicen, mirá que esto va a explotar. Y en eso siempre hay una tensión que es un poquito a favor de los exploradores, digamos, no demasiado a favor, porque eso no hubiéramos llegado, pero siempre es un poquito a favor. Pero si tú ves todas las tecnologías que tienen, cuando dicen Internet no deshumaniza, no, nos hace más humanos, digamos, lo que nos hizo es comunicarnos más en nuestro aspecto de gregarios, de animal que se comunica. ¿Los demás cómo se colocan en este debate que surgió ahora? Buen debate, porque el primer debate es ¿cuál es la naturaleza humana? La naturaleza humana está fija, todos pensamos lo mismo cuando hablamos de naturaleza humana. ¿Los derechos son naturales? Bueno, es un debate furioso. Hay quienes consideran de que los derechos son naturales y luego son reconocidos por la política o por el derecho. Hay quienes sostienen de que los derechos los funda la política y el derecho. Entonces la naturaleza humana es objeto, por ejemplo, en la política, por ejemplo, en el campo de las ideas, por ejemplo, en la filosofía, de una gran discusión. Entonces el hecho de decir las tecnologías fructifican cuando están a favor de la naturaleza humana, bueno, allí tenemos el espacio de una gran discusión, que es, bueno, ¿a qué naturaleza humana nos estamos refiriendo y qué queremos? Internet, por ejemplo, puede servir, y es un espacio fantástico, a favor de la dimensión gregaria del hombre, pero puede crear la más terrible de las soledades. Depende de cómo se use. Es decir, no define la tecnología. Ese es el punto. No, la tecnología no lo define, efectivamente. Está claro que Internet no deshumaniza así por sí. Per se. Está clarísimo. Lo que digo es que tuvo éxito porque tocó alguna fibra sustancial del hombre. Seguro. Digamos, a eso, digamos, es decir, hay otras tecnologías que no tocaron esa fibra, digamos, y no evolucionaron, digamos, no se murieron, desaparecieron. ¿Algún ejemplo? Déjame pensar lo que sigan hablando. Rafael. Creo que la diversidad de la mesa, un ingeniero, un filósofo, un historiador, cientista político, bueno, en mi caso, que vengo de las ciencias biológicas, también hace a la diversidad de las miradas. Yo entiendo lo que plantea Facundo en el sentido de que muchas veces la tecnología tomada en forma acrítica y en un sistema de hiperconsumo nos pasa por arriba y nos deja en soledad. Más allá de las herramientas que esa tecnología nos puede dar. Y todos estamos asistiendo a este asunto de que la gente no dialoga, no conversa, metida en los chats de sus celulares. Y esto nos pasa en la facultad cuando tenemos que dar clases, les tenemos que decir a los muchachos, apaguen sus celulares, no manden mensajes de texto, atiendan 50 minutos. Pero Facundo no hablaba solo del problema de la soledad, porque hablaba en general de disrupciones tecnológicas de diferente tipo, ¿no? Sí. Hablaba de un alejamiento o un descuido de... Yo no diría que es un alejamiento. Digo, el futuro, ¿no? Estamos hablando de 30, 40, 50 años. Digo, la pregunta es qué es la vida, en el fondo. Bueno. Porque cuando vos le decís a alguien, no, un eminente científico, historiador, tecnólogo, filósofo, ¿de qué va todo esto al fin de cuentas? Porque en el fondo es ¿Para eso. qué? ¿Para qué? ¿De qué va? Entonces, lo que yo quiero decir es que el paradigma tecnológico en general, no Internet en particular, ni el WhatsApp, ni el paradigma tecnológico no ha sabido responder esta pregunta. Ajá. Pero ni siquiera lo estoy diciendo como una falla. Capaz que no tiene por qué. Tiene que seguir su búsqueda y seguir haciendo disrupciones tecnológicas y seguir con esos exploradores que hacen pero en el fondo la cuestión es que la respuesta a por qué es interesante una pastilla para la inmortalidad no es una pregunta tecnológica. A ver, ahora sí, recentrada la discusión. Rafael, volvemos contigo. Quería complementar que en esta mirada de futuro, que tiene que ser necesariamente una mirada integradora, quería mencionar desde el área de la salud, ahora hay un conjunto de iniciativas que se conjuntan a nivel internacional con un concepto que se llama One Health, una salud. Y esa una salud, o única salud, involucra la salud humana, la salud animal y la salud de los ecosistemas. Entonces,
el problema se resuelve en forma integral hacia el futuro. Entonces ahí otra vez el tema de las interdisciplinas, porque si tú tenés salud humana, pero los animales están enfermos, te cae a vos el problema. Si vos trabajás para una medicina molecular, pero el medio ambiente está contaminado, también al final te cae el problema. Entonces creo que el cambio al que vamos a asistir en los próximos años es a una mirada de la realidad y del futuro debe ser mucho más integrada, y los centros más pujantes están trabajando en esa dirección, y ahí la dimensión del hombre y su lugar en el mundo me parece que está mucho mejor contemplada de lo que hasta ahora las disciplinas científicas aisladas, que es súper importante tenerlas para trabajar en la transdisciplina y en la interdisciplina. Hay que ser bueno primero en la disciplina, sí, pero pasada esa etapa y reconociendo de que ese es un asunto en el desarrollo del conocimiento humano, esto creo que puede llegar a reposicionar al hombre en el marco de la integración del conocimiento. Nicolás se sale de la vaina, pero porque él tiró el tema y además después se enfrentó con algunos argumentos en contra. Por ejemplo, Gerardo primero. El tema de la inmortalidad de la persona ¿es un tema que resuelve la tecnología? Bueno, vuelvo a invitar a que lean a Saramago. ¿Cómo sería una sociedad sin muerte? ¿Es la sociedad que queremos? Entonces, yo no creo que la tecnología sustituya a la política. Y ojo, no estoy hablando de una determinada concepción de la política, estoy hablando de la polis, del debate entre las personas sobre no lo posible, sino lo deseable. ¿Qué sociedad queremos construir? ¿Qué ser humano queremos construir? La libertad, la igualdad, la fraternidad, para tomar el triángulo de la gran Revolución Francesa, no lo va a resolver la tecnología per se. La tecnología puede ser un instrumento clave en la caja de herramientas para afirmar eso. Y en eso es impresionante lo que decía Rafa. Hoy estamos viviendo revolución científica que genera nuevas disciplinas y subdisciplinas y comunicación. Y estoy totalmente de acuerdo que para llegar a la interdisciplina, primero hay que afirmarse en una disciplina, incluso para luego desbordarla. El gran antropólogo mexicano, Roger Bartra, hoy está trabajando en el intersticio de la antropología y la neurociencia. Y acaba de escribir un libro extraordinario que se llama La antropología del cerebro. Bueno, es futuro. Pero ahí pone grandes debates bioéticos, en donde justamente dice, señores, no volvamos a caer en errores sobre los que ya caímse. Hace 100 años, en el 900, existía un cientificismo absolutamente ingenuo e hiperoptimista. Cuando aquí se desarrolla el primer congreso médico de la historia del Uruguay, el discurso inaugural, el médico que lo hizo, dijo: estamos en los umbrales de terminar con la enfermedad. Nos quedaremos sin trabajo, pero lo haremos por el bien. Era la noción del progreso. Uh-huh. ¿Y qué concepto de salud existía? Existía un concepto de salud en donde el hombre naturalmente era sano. La enfermedad venía de afuera. Por eso, en el Parlamento uruguayo, que todo parecía poderlo, se creó una comisión de la mosca. ¿Cuál era la función de la comisión de la mosca? Destruir la mosca. ¿Por qué? Porque era el gran transmisor del microbio. Claro, ¿cuál era la gran enfermedad del 900? La tuberculosis. Uh-huh. Entonces se creía que la enfermedad estaba afuera y que preservando el cuerpo se terminaba con la enfermedad. Bueno, 100 años después nos produce sonrisa. ¿Qué producirá el desarrollo científico-tecnológico de hoy dentro de 100 años? Y seguramente los cambios exponenciales serán tremendos. No es una visión reaccionaria, es la visión de siempre, que los grandes epistemólogos y tecnólogos reivindican. Bien, gran apertura a lo nuevo. Si a mí me dieran un viaje en el tiempo, elegiría el futuro. No elegiría el pasado, elegiría el futuro. Pero el hombre es el que maneja la discusión y no va a haber transformación de la sociedad que la haga la tecnología sin el debate de los hombres. Interesantísimo punto de vista. Una cosa, quiero volver sobre el tema de la naturaleza humana. Sin duda que hilando fino puede haber una discusión enorme
sobre qué es la naturaleza humana. Pero en grandes trazos hay algunas cosas que son muy obvias, digamos, si lo vemos desde el punto de vista biológico, ¿no? Digamos, como especie o zoológico, digamos. Una, somos animales gregarios, eso es indiscutible, digamos. La segunda, somos fabricantes de herramientas, somos de los pocos espécimes que fabrica herramientas. Ahora descubrimos que otros primates también lo hacen, pero esas cosas están en nuestra... Puede haber otras cosas que están en discusión sobre lo que es la naturaleza humana, pero estas grandes cosas son así, digamos. Y eso nos lleva a... somos animales que creamos tecnología, digamos, es decir, creadores de herramientas, somos creadores de tecnología. El punto importante para entender el tema de la tecnología es muy parecido a lo que pasa con la evolución, digamos. No es que haya una dirección en la tecnología, digamos. No es que haya un solo punto. Justamente, una de las maravillas del adelanto tecnológico es que es algo totalmente descentralizado. No hay un lugar central donde se discute cuáles serían las buenas tecnologías y entonces en función de eso se hacen las inversiones en tecnología. Digamos, no es al revés, digamos, no es que diga primero cuáles son los valores, luego cuáles son, a dónde queremos llegar y luego cuáles son las inversiones tecnológicas que tenemos que hacer. Digamos, en realidad el avance tecnológico funciona exactamente al revés, digamos, sí. Es bottom up, digamos, lo que hay es en determinado momento del tiempo muchísimas tecnologías que están compitiendo entre ellas y algunas de ellas tienen éxito y otras no. Un mecanismo muy, muy similar. De hecho, hay muchos filósofos que argumentan que es exactamente el mismo mecanismo con que funciona la evolución de las especies. Es decir, es un mecanismo descentralizado donde hay una serie de competencias. En el largo plazo, a eso me refería, en el largo plazo, las tecnologías que tienen éxito son las que fueron a favor de esa tecnología, de ese, digamos, naturaleza humana. Ahora, en el corto plazo pueden pasar cualquier tipo de barbaridades, ¿no? Digamos, es decir, y me acuerdo, por ejemplo, cuando surgió la energía nuclear, que decía, bueno, vamos a hacer, yo tenía libros que decía, bueno, vamos a hacer tomates, digamos, le ponemos radioactividad y vamos a tener unos tomates enormes y resolvemos el tema de la alimentación, ¿no? Digamos, en el corto plazo pasa cualquier cosa y fundamentalmente lo que pasa, y eso está en nuestra naturaleza, que nos metemos en problemas que no sabemos ni que nos metemos, ¿no? Digamos, cuando decimos vamos a matar a la mosca, ¿no? Estamos muy contentos con no sabíamos el lío que estamos metiendo, ¿no? Digamos, somos inconscientemente incompetentes, ¿no? Por digamos, suerte fracasaron. Facundo, te dejo el cierre de este bloque. No, creo que cerró bien, Nicolás, Emiliano. No, porque en verdad es así. El punto es desde dónde lo mirás. Está claro que cada tecnología que termina ganando la pulseada, por lo menos no va en contra de la naturaleza humana, va a favor, puede desarrollar una potencialidad de aquello que somos nosotros, en tantos seres sociales, en tantos seres creativos, porque en el fondo también es eso, la dimensión que está de fondo es la dimensión creativa. Lo que yo quería decir es que el paradigma tecnocientífico, y podemos hablar también un poco de medicina o de otras cosas, ha demostrado ser un paradigma que no termina de respondernos la pregunta fundamental del sentido de la existencia. Y esa pregunta la buscamos en otros, porque es una pregunta que también forma parte de nuestra naturaleza humana, preguntarnos por el sentido de las cosas, la terminamos buscando en otros discursos englobadores. Pueden ser discursos religiosos, pueden ser discursos ideológicos, pueden ser discursos espirituales en sentido amplio, pero artísticos, pero no la respondemos con la tecnología en cuanto tal. Estaba tratando de seguir los mensajes de los oyentes, que han sido muchos, mientras ustedes discutían el primer tema. Vamos a colocarlos en nuestro sitio en internet. El complemento creo que va a venir muy bien. Pero elijo que es de los últimos que llegó, el de Eduardo. Dice, ahora envidiamos el iPad que tiene el otro. Hace 3.000 años, el arco y la flecha. La tecnología cambió, pero la envidia sigue siendo la misma. Y los sentimientos que originan el sufrimiento también.